Y hablamos ahora de una cuestión nacional. Santiago del Estero ha vuelto a lo que es la modalidad presencial en cuanto a la presencia del personal directivo, docente y administrativo de los últimos años del nivel primario y secundario para planificar el retorno a las aulas de manera presencial a partir del 18 de agosto. ¿Qué va a pasar con el resto del país? Sobre estos y otros puntos hablaremos en vivo y en directo para toda la provincia de Entre Ríos, ahora con el ministro justamente de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que está en contacto con Mediodía de Noticias. ¿Cómo le va, ministro? Washington Barisco los saluda desde aquí de Paraná. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ministro, bueno, ¿cuál es la evaluación que hace de este primer paso que se ha realizado justamente en Santiago respecto de lo que se planifica a nivel nacional? Bueno, es un primer paso importante para nosotros el hecho de que se empiece a volver en aquellas provincias donde la realidad epidemiológica lo permite. Claramente Argentina está transitando distintas realidades en cuanto al impacto del COVID-19. Dos provincias, Santiago del Estero y Catamarca, han regresado el lunes pasado directivos, personal auxiliar y docentes del último año del primario y del secundario para acondicionar las escuelas, para terminar de desarrollar la propuesta pedagógica y de sostenerse la realidad epidemiológica, empezar a recibir a los estudiantes de esos años y grados el martes 18 de agosto. Y el próximo lunes, 10.500 estudiantes de la provincia de San Juan están volviendo en 14 de los 19 departamentos de la provincia de San Juan. Es un proceso que implica un regreso con cuidado, aplicando los protocolos, siendo conscientes que es un día a día. Y en eso venimos trabajando también con otras provincias para preparar nuestro sistema educativo para que cuando la realidad epidemiológica lo permita, podamos tener un regreso seguro a las aulas. Ministro, en ese contexto justamente lo queríamos consultar. ¿En qué grupo de provincias se encuentra actualmente Entre Ríos y qué es lo que se está diagramando para nuestra provincia específicamente? Bueno, el momento del regreso a las aulas en la provincia de Entre Ríos corresponde al gobernador Gustavo Bordet. Hemos conversado en reiteradas oportunidades con el gobernador, con el director general de escuelas, con Martín Müller, en dar todos los pasos necesarios para el regreso. Pero lo que manda aquí, y es la coincidencia plena que tenemos con el gobernador, es priorizar el cuidado de la salud. No tenemos una fecha concreta, sí tenemos el despliegue de un plan de trabajo que nos permite ir tomando todas las decisiones para preparar a nuestro sistema educativo en cada una de las provincias para ese regreso seguro. En el mientras tanto, ¿qué tenemos que sostener? Tenemos que sostener este compromiso de educar a la distancia, ¿no? A partir de las distintas herramientas que desarrolla el gobierno nacional, las provincias y que están llevando adelante cada una de las instituciones con mucho compromiso de los docentes, de las maestras, maestros y profesores. Trota, descartado el mes de agosto, la posibilidad, por ejemplo, para Entre Ríos, ¿sería el mes de septiembre o todavía no se puede mencionar esta posible fecha? No, yo no descarto mes de agosto o afirmo que es septiembre. Estamos realizando una evaluación epidemiológica constante en las 24 jurisdicciones. Tenemos que ser claros, ¿no? Yo les mencionaba que el día lunes están volviendo estudiantes en 14 de los 19 departamentos, 10.500 estudiantes en San Juan. Ahora, sí se sostiene la realidad epidemiológica, ¿no? Y ahí seamos también claros. Si hay retrocesos no es responsabilidad de la escuela, es que puede estar variando la situación epidemiológica en un territorio en particular. Digo, vemos el impacto tan fuerte que está teniendo la pandemia en la región metropolitana, donde estoy yo hoy, ¿no? En la región metropolitana de Buenos Aires. Bueno, ahí no podemos proyectar un regreso, pero otras provincias tienen una situación mucho mejor en ese sentido, pero tenemos que seguir trabajando para construir los consensos que nos permitan ese regreso a las aulas. Ministro, ¿qué evaluación hace, le hago dos en una, de lo que ha sido el anterior cuatrimestre con este modo virtual en cuanto al dictado de clases? Y por otro, ¿cómo va a ser la acreditación de saberes finalmente de este ciclo lectivo 2020 tan extraño? Bueno, es claro que no se aprende lo mismo en la escuela que en el hogar, ¿no? En el hogar se consolidan las desigualdades, mucho más en una Argentina tan desigual. A mí no me gusta hablar de virtualización, porque no tenemos condiciones para una educación virtual, que no solo se relacionan a los aspectos tecnológicos de acceso a la conectividad o a una computadora, también implica, ¿no?, la formación, capacitación de los docentes y la apropiación del uso tecnológico de las escuelas
y de las familias. Y la realidad es que esto fue un proceso un día para el otro, que nos llevó a este proceso de virtualización, o mejor dicho, educación a distancia. Hoy, ¿qué observamos? Que la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica confirma que has establecido, ¿no?, en más del 90% de los casos un vínculo del estudiante con la escuela, con distintos niveles de aprendizaje. Y es ahí donde nosotros estamos ingresando en esta segunda mitad del año en el desafío de la acreditación de saberes, que está condicionada por distintos aspectos, pero el condicionante que todavía no tenemos claro se vincula al momento de regreso físico al aula, y en eso nos encontramos trabajando. Es ahí donde sí somos claros, no renunciamos ni a garantizar los aprendizajes ni a la calidad educativa. ¿Qué vamos a acreditar? Bueno, llegado el momento, vamos a llevar adelante un proceso de acreditación donde haya presencialidad, pero también donde no la haya, para que los niños y niñas puedan promocionar este año, pero el año próximo, al momento de iniciar, primero van a tener que transitar todos los saberes que en el grado correspondiente del 2020 no lograron adquirir. Y recién ahí vamos a empezar a transitar el grado específico que van a tener que cursar el año próximo. Todo ese proceso de reorganización nos va a llevar 1, 2, de ser necesario 3 años. ¿Por qué? Porque el año próximo, para poner un ejemplo, una niña que pasa a tercer grado va a estar abordando todavía saberes de segundo. Y eso va a implicar que no van a poder cubrir probablemente toda la propuesta pedagógica de tercer grado. Entonces, al año subsiguiente vamos a convivir parte de los saberes de tercer grado con los de cuarto, y así sucesivamente hasta que garanticemos todos los aprendizajes, que es nuestra responsabilidad como sociedad, pero también como Estado. Ministro, en esta posible vuelta a clases que se va analizando, ¿las escuelas de las zonas rurales corren con una ventaja sobre las escuelas de los centros urbanos? Corren con una ventaja según la realidad epidemiológica, ¿no? Por eso también uno lo que observa en primera instancia, más allá de la modalidad ruralidad, lo que uno observa es que en las localidades de menor densidad poblacional es donde ha existido menor circulación del virus del COVID. Entonces es ahí donde vemos, por ejemplo, en San Juan, de los 14, los 19 departamentos, ¿cuáles son los departamentos que no ingresan en esta primera fase? El departamento de San Juan Capital y el Gran San Juan, ¿no? Entonces es ahí donde probablemente, como estamos proyectando en la provincia de Santa Fe, no está regresando en toda la provincia o en Rosario y Santa Fe Capital. Con lo que venimos trabajando con esa provincia es los departamentos del norte de la provincia, ¿no?, que son localidades pequeñas de menos de 10.000 habitantes, donde no ha habido casos positivos de COVID-19. Entonces, como cada realidad tiene una realidad epidemiológica diferente, tenemos que tratar a cada localidad de una manera distinta, pero siempre cuidando la salud. Por más que no haya existido circulación, se tienen que aplicar los protocolos, porque también el virus tiene una etapa de momento que no es percibido por la sociedad, es imperceptible, ¿no? Entonces, las medidas de cuidado son los que permiten que, si llega a haber circulación, no se disparen los niveles de contagio. Ministro, con el regreso del fútbol profesional, recién dialogábamos con el médico de Patronato, que juega la Superliga aquí en la ciudad de Paraná, y nos explicaba cómo es el modo burbuja por aquella circunstancia en la que pueda haber un caso positivo para aislar solamente a ese grupo. ¿Cómo es el protocolo, en este caso, en la vuelta a las aulas? ¿También es un modo burbujo, un compartimento estanco? Porque obviamente queremos que no suceda, pero en caso de haber un caso positivo de un docente, de un alumno, ¿cómo se trabaja en ese caso? Bueno, se trabaja con ese concepto, ¿no? Lo que tenemos que lograr disminuir, seamos claros, no en la escuela, en todos los ámbitos de la vida, son los contactos innecesarios. Esa es la realidad que nos impone la pandemia, ¿no? Eso ocurre en los puestos de trabajo, ¿no?, o debería ocurrir, y eso va a ocurrir también en la escuela. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros, para poner un ejemplo? Es, los distintos grados no tienen vínculo entre sí, no se pueden cruzar, por eso los recreos son escalonados. Sale primer grado vuelve al aula, sale segundo grado, ¿no? Esto implica que no puede haber contacto entre ellos. ¿Por qué? Porque si llega a haber un caso sospechoso, ¿no?, lo primero que se hace cuando se tiene el modelo burbuja dentro del aula, que son grupos de 4 o 5 estudiantes, lo primero, frente al caso sospechoso, se aísla esa burbuja. Si no se pudo aplicar el modelo burbuja y se toma el aula como un todo, se aísla el aula. Y luego, cuando el caso es positivo, lo que se hace es se cierra por 24 horas la escuela
para producir un proceso de desinfección general de la escuela, ¿no? Pero no hay que cerrar los demás grados, porque si no hubo contacto, no hay posibilidad, con otro grado no hay posibilidad de contagio. Entonces, eso es lo que se refleja en los protocolos también en la escuela. En este sentido, ministro, la última de mi parte, ¿se ha planificado una reestructuración en la infraestructura de ciertos edificios, teniendo en cuenta la posibilidad de poder tener estos compartimentos estancos, de tener la chance de una desinfección correcta antes de la vuelta presencial? No, en los dos desafíos que tenemos por delante en cuanto a los protocolos, para agruparlos, uno es el distanciamiento físico, el distanciamiento social. Ahí ningún país proyectó nueva infraestructura. Lo que hay que tener es un proceso de reorganización de la escuela, ¿no? Donde había 30 estudiantes, va a haber 15 o 10, según la dimensión de cada aula. Lo que sí es claro y tiene que haber una readecuación de infraestructura es que tiene que tener agua la escuela, que tienen que estar en condiciones los bloques sanitarios y que se tienen que tener elementos y personal de limpieza, ¿no? Y es ahí donde son cuestiones cumplibles, son cuestiones que deben estar garantizados en nuestras escuelas antes de la pandemia, durante la pandemia y también después de la pandemia. Digo, son cuestiones básicas de la infraestructura escolar que es responsabilidad de los estados garantizar. Y en eso también estamos trabajando, con mucho compromiso de las provincias y también un aporte extraordinario del Estado Nacional de 2.300 millones de pesos, 1.800 para infraestructura sanitaria y 500 millones para la compra de insumos de limpieza y desinfección para las escuelas. Ministro Trota, muchas gracias por este contacto para la televisión entrerriana. Muchísimas gracias a usted. Muy buenas tardes. Hasta luego. El ministro Nicolás Trota, responsable justamente de la cartera de Educación en este momento de la República Argentina, que tiene esta planificación de un posible y paulatino regreso a las aulas. El ministro citaba, y nosotros también en la introducción, lo que está pasando en Santiago del Estero, con un protocolo de trabajo preparatorio para el 18 de agosto, y de acuerdo a la situación epidemiológica de cada región, se irá avanzando paulatinamente. Detalles importantes en la charla de cómo sería el modo burbuja, cómo sería la acreditación de saberes y demás.